Buenas noches, estimados estudiantes. Eh, Hacemos la presentación de las actividades de la semana 2 de este módulo 16. Nuevamente, yo soy su facilitador y mi nombre es Jonathan Hernández. Como introducción, pues vamos a ver a lo que se refieren las actividades integradoras y a mencionar algunas características de las actividades formativas. La actividad integradora 3, titulada El ciclo celular en mi vida cotidiana; la actividad integrativa 4, mutaciones génicas; y la actividad formativa ciclo celular y alteraciones del DNA. En la primera actividad, que es el ciclo celular en mi vida cotidiana, deben de realizar una historieta. Se recomienda que utilicen el programa de Pixton para hacer esas historietas, que ya en algunas ocasiones lo han utilizado. Deben de seleccionar un ejemplo de su contexto. Por ejemplo, para poder poner en práctica o aplicación lo que aprendamos de ciclo celular. Ujú. Entonces, cuando en nuestra cocina estamos cortando y ¡pum! Se me va el cuchillo y me rebano el dedo, ¿no? O cuando me raspo en la pared, o que me caí de la bicicleta, o cualquier herida que yo tenga en la piel, siempre se regenera. ¿Y cómo es que se regenera? Pues a través de un proceso de división celular que viene dentro del ciclo celular, ¿no? Que es esta parte en la cual las células pues van a tener un ciclo de vida para estarse reproduciendo, ¿sale? Entonces deben elegir eso, ¿no? Por ejemplo. Después van a representar las 5 fases del ciclo celular. Utilizando el ejemplo, van a utilizar las 5 fases principales del ciclo celular. Ahorita vemos las fases. ¿Para qué? Para que a través de imágenes, con los globos de texto y todo lo que conlleva una historieta, ustedes puedan explicar el ciclo celular. Finalmente, ahí mismo, eh, deben de escribir una conclusión de cómo ustedes pueden apoyar a su cuerpo para mantener ese equilibrio energético, de nutrición, ¿no? Y que así esté preparado para una regeneración celular. Es decir, si yo me corto y no he comido bien, me malpaso, etcétera, etcétera, puedo tener un poco de anemia, entonces tarda más en coagular la sangre, tarda más en regenerarse el tejido, ¿no? Entonces, hay cosas que nos ayudan de nuestra vida cotidiana que hacemos, todas esas actividades y acciones para mi cuerpo, para mantener mi salud, que van a ayudar a estos procesos biológicos a llevarse a cabo de una manera adecuada. Entonces, ¿qué es el ciclo celular? El ciclo celular consta de 2 fases generales. Una es la interfase y otra es la fase de división o fase M. Ujú. Dentro de la interfase vamos a encontrar la fase G1, la fase S y la fase G2. ¿Qué pasa en la fase G1? La célula va a adquirir, a incorporar todos esos elementos que requiere para su crecimiento. Va a adoptar todos los nutrientes que pueda, ¿no? Como si fuera una célula bebé. Necesita comer, 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 comer para poder crecer, 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 crecer. Una vez que ya tiene los elementos necesarios para poder realizar la siguiente fase, entonces ahora sí va a la fase S. ¿Y qué es la fase S? La fase de síntesis del DNA. Mejor explicado, más que síntesis, de replicación. Es decir, el DNA se duplica. ¿Cuándo se duplica el DNA? Cuando la célula se va a dividir. Es el único momento en que el DNA se replica. El DNA no se va a estar replicando si la célula no tiene que dividirse, ¿sale?
Entonces, eso es importante que sepamos. Dentro del ciclo celular, el material genético se duplica y se duplica porque va a haber una división celular y cada célula hija tiene que tener su propia copia de DNA, ¿no? De todo el genoma. Entonces, la fase S es la fase de duplicación o replicación del DNA. ¿Sale? Una vez que ya replicó, bueno, a ver aquí, si yo tengo en los seres humanos como especie 46 cromosomas y se duplica el DNA, cuando pase a la fase G2, ¿cuántos cromosomas voy a tener? ¿Cuántos cromosomas tendría en la fase G2? Ya que se... 92. Exacto, muy bien. Voy a tener 92 cromosomas. Maestro, pero ¿cómo cree? Eso es imposible. No, no es imposible, más bien es porque esos 92 cromosomas se van a separar. 46 en una, 46 en otra. Y ahorita vamos a ver cómo lo hace. Entonces, una vez que ya está la fase G2, termina su crecimiento, porque ya gastó energía, ¿no? Duplicando el material genético, termina su crecimiento y se prepara para la fase M. Y en la fase M vamos a tener 4 subfases: profase, metafase, anafase y telofase. En la profase se disgrega el material genético, se empiezan a formar los cromosomas. En la fase de la metafase, las células, perdón, los cromosomas se van a alinear en el ecuador. En la anafase van a migrar hacia los polos y en la telofase ya se empieza a formar otra vez la membrana nuclear y ya se ve como un tipo cacahuate o un 8 porque ya la membrana se empieza a cerrar para que se lleve a cabo la citocinesis, que es la última fase. ¿Qué es la citocinesis? La división del citoplasma. ¿Sale? Entonces, toda la fase M, que incluye estas 4 fases, profase, metafase, anafase y telofase, es una cariocinesis. Y la citocinesis es la división del citoplasma. Maestro, ¿qué es cariocinesis? La división del núcleo. ¿Sale? Entonces voy a compartir la pizarra para escribirlo y que tal vez les quede un poco más claro. Entonces, dentro de la fase M, yo voy a tener a la profase, metafase, anafase y telofase. ¿Sale? Y esa fase M es una cariocinesis. ¿Qué es cinesis? División. Cario o de carionte, núcleo. La división del núcleo. ¿Sale? Después voy a tener la citocinesis. Citocinesis. ¿Qué es la citocinesis? La división del citoplasma. ¿Sale? Así es como se va a dividir esas fases. Entonces, ¿cuáles son las 5 fases del ciclo celular? G1, S, G2, M y citocinesis. ¿Estamos de acuerdo? Estas dos, bueno, más bien estas tres van a ser de la interfase, ¿no? Estas tres son interfase, estas dos son de la fase de división. ¿Sale? Y así es como se divide el ciclo celular. La interfase es la fase más larga del ciclo celular. Y la fase más corta, pues es la fase de división, que lleva a cabo la fase M y de la citocinesis. ¿Sale?
La fase M tiene estas fases y la citocinesis, pues nada más cuando se rompe el citoplasma. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No tienen dudas? No, No. no. Muy bien. Entonces voy a regresar a la presentación y así es como se lleva a cabo el ciclo celular. Maestro, ¿pero qué dice aquí? Ah, la fase G0. Pongamos atención, porque ahí se puede dar un problema. La fase G0 es cuando el gen que activa el ciclo celular se ve interrumpido por algún agente físico, químico o biológico. Altera el gen y ese gen, que es el que indica cuando la célula se tiene que dividir, se apaga o se inactiva, ¿no? Como si pusiéramos el apagador en off. Y entonces ya no hace su función y la célula entra en G0. ¿Qué quiere decir entra en G0? Que está en latencia, ya no hace división. Se queda ahí en stand-by. Y entonces esa G0 puede ser que por comunicación celular le pase el mensaje a su compañera que está al lado y así sucesivamente y empiezan a entrar en G0 varias células. Y al momento de que entran en G0 puede provocar una neoplasia. ¿Qué es una neoplasia? Tumor cancerígeno. Entonces, el ciclo celular me puede provocar neoplasias, ¿no? Y para que ustedes vean cómo es que algo tan sencillo, algo tan, a lo mejor lo ven así insignificante, provoca un cáncer, ¿no? O sea, puede ser el exceso de P53, ¿no? Que algo esté dañando allá P53, ajá. Y P53 viene en la parte de la nicotina del cigarro, ajá. Y entonces ahí nosotros nos podemos dar cuenta que el exceso de pues fumar por el alquitrán, el monóxido de carbono, el mismo tabaco, provoca que haya alteraciones genéticas y me provoca el cáncer. Puede ser que por un contaminante químico que yo inhalé en el trabajo, tal vez, eh, me drogué, ¿no? Etcétera. O sea, todas esas cosas pueden alterar porque son agentes externos a mi cuerpo y que van a provocar un daño siempre, ¿no? Cualquier droga lo provoca. Puede ser un agente biológico, algún virus, alguna bacteria que incorporó su genoma en el mío y entonces se expresa y pues ya, alteró mi sistema, ¿no? O puede ser también un factor físico como los rayos UV o los rayos ultravioleta. Por eso es malo también estar en exposición con los rayos ultravioleta del sol porque pues, nos pueden causar cáncer de piel alterando el ciclo celular. La mayor parte de los cáncer se desarrollan por cuestiones del ciclo celular. Se ve alterado y por lo tanto se empiezan a reproducir las células sin control y por eso es que se llama neoplasia, un nuevo cuerpo, ¿no? Un cuerpo nuevo. Y este cuerpo nuevo, pues es el tumor, ¿sale? Entonces, por eso es importante nosotros poder analizar cuál es la importancia del ciclo celular para poder regenerar mis tejidos. Cualquier tejido se va a diferenciar por el ciclo celular. Hay dos tipos de células, las células somáticas y las células germinales. Las células somáticas son todas las de mi cuerpo, las células germinales solamente son dos, óvulos o espermatozoides. Y esas células, los óvulos y los espermatozoides, no llevan a cabo la mitosis, llevan a cabo la meiosis. ¿Sale? Entonces, yo a partir de una célula progenitora voy a obtener dos células hijas con el mismo número cromosómico que la célula parental. Esta célula tiene 46, en la fase S los duplica a 92, como ya nos comentó nuestra compañera,
Después empieza la fase de división y las de células hijas van a tener una 46 y la otra los otros 46. ¿Sale? Entonces se puede decir que las células que se dividen por mitosis según el tejido, la piel, los ojos, el riñón, el corazón, el músculo, el páncreas, todas se van a dividir por mitosis y todas van a ser clones, pero del mismo tejido. Yo no puedo injertarme tejido de la piel en el páncreas porque no es el mismo tejido, no tiene la misma función, no tiene ni la misma estructura la célula. Entonces no se puede. Más bien, mi piel son puras células clonaditas del puro tejido tegumentario. Mis nefronas son copias, son cloncitos de todas las nefroncitas que hay ahí. Las nefronas son las células del riñón, ¿no? La piel aparte tiene pues, melanocitos, que son todas las células que secretan el pigmento melanina, que es una proteína, para darme color en la piel, ¿no? Entonces, así es como todas las células se van a reproducir, ¿sale? Por un proceso de mitosis. Y todas van a llevar a cabo un ciclo celular. El óvulo y el esperma también lo llevan, pero aquí en lugar de mitosis es una meiosis, ¿sale? ¿Alguna duda o comentario? ¿No? No. No, me quedó claro, gracias. Bien. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora es la actividad 4, que son las mutaciones genéticas. Las mutaciones genéticas, para explicar el tema, ustedes tienen que realizar un tríptico sobre alguna alteración de las siguientes. Sobre el albinismo, la fibrosis quística, la hemofilia o el síndrome de Down. Cualquiera de esas 4 eligen una y con esa van a trabajar. Van a hacer una descripción de la alteración, utilizando imágenes, obviamente. Van a mencionar las implicaciones sociales que tiene esa alteración. Por ejemplo, los niños con Down pues, son discriminados, ¿no? Y así, mucha gente, ¿no? O tienen alguna otra enfermedad y pues, son discriminados por ignorancia, ¿no? La mayoría de las veces la gente que tiene cualquier afección de salud, pues es discriminada por los demás por la ignorancia, de que pues no saben ni siquiera, ¿no? Porque a veces ya piensan que por respirar al lado te van a contagiar o algo así, lo cual es meramente falso. Van a mencionar algunas acciones para que la sociedad sea más incluyente con las personas que tienen la alteración genética que ustedes eligieron, ya sea el albinismo, el Down, la hemofilia o la fibrosis quística, ¿no? Van a mencionar finalmente los avances biotecnológicos para las modificaciones del DNA, considerando esas alteraciones, es decir, yo tengo una mutación que me provoca una alteración genética y esa alteración genética yo la veo para modificarla y que pueda darme un mejor resultado o erradicarla, ¿no? Todo eso. Entonces, la manipulación del DNA, por ejemplo, está la terapia génica, la clonación, ¿no? Que son todas estas cosas de la manipulación genética a través de muchas técnicas, ¿no? Que existen actualmente y entonces pues yo tengo que ver, ¿no? A lo mejor, pues hacer una manipulación genética, pero de un niño con Down, ¿no? Yo estoy haciéndome mi ultrasonido, voy a ser mamá y me dicen, no, pues tu hijo va a tener Down. Yo me altero muchísimo y me dicen, bueno, pero existe la posibilidad de que, pues bueno, te manipulemos el DNA para quitar esa mutación, que es una trisomía 21, y entonces se duplica un cromosoma, y entonces, pues tú tienes la decisión. Por eso es que finalmente van a escribir una conclusión con su postura crítica sobre las implicaciones sociales, científicas y bioéticas de la alteración trabajada. O sea, bioéticamente está bien, está mal, sale ahí, vamos a poner en juego actitudes y valores en donde ustedes, o sea, no copien nada de internet ni lo
peguen y así, no, ustedes, revisen la información y escríbanlo. Y finalmente esto es, pues, algo muy interesante, ¿no? Ver esa posición bioética que yo tengo para ese tipo de afección, ¿no? Que a lo mejor el curar el albinismo de cierta forma, pero, pues, tiene algunas implicaciones, no sé, de valores o algo así, ¿sale? Entonces, eso es lo que hay que hacer para la actividad integradora 4, un tríptico que contenga todo eso. Y para ayudarlos, bueno, existen 2 tipos de mutaciones, las mutaciones cromosómicas y las mutaciones génicas. Las mutaciones cromosómicas van a tener origen en la forma o número de los cromosomas. Existen 3 tipos. Una son el reordenamiento cromosómico, las aneuploidías y las poliploidías. Un reordenamiento cromosómico es cuando un segmento o estructura del cromosoma se ve alterado. Ahorita les enseño una imagen. Ujú. Entonces yo tengo un cromosoma, nosotros sabemos los cromosomas y los han visto a lo mejor, que son como unas X, ¿no? Entonces a lo mejor un bracito de esa X está más corto u otro está más largo, etcétera, etcétera. Entonces ahí eso es un reordenamiento cromosómico. Ujú. Una aneuploidía es cuando yo tengo un juego cromosómico. ¿Cuántos cromosomas dijimos que tenemos los humanos? ¿Cuántos cromosomas tenemos? 46. 46 cromosomas, muy bien. Ahora, una aneuploidía es cuando hay un aumento o disminución de uno o más cromosomas en el juego cromosómico. Es decir, aquí vamos a tener problemas cuando yo tenga 44, 45, 47 o 48 cromosomas, porque tengo más o tengo menos de los que debo de tener. Una afección de 47 cromosomas, ¿cuál sería? Es muy conocido. ¿Quiénes tienen 47 cromosomas? ¿No? Las personas que tienen el síndrome de Down, porque ellos tienen alterado, tienen una neoploidía, tienen triplicado, en lugar de duplicado, tienen triplicado el par 21. Ellos tienen una trisomía, es decir, todos tenemos 2 cromosomas en cada par. Por eso tengo 23 pares. Tengo 2 cromosomas 1, 2 cromosomas 2 y así. Pero en el par 21 ellos tienen 3 cromosomas. Entonces ahí hay el aumento de un cromosoma en el juego. Entonces una persona normal, voy a regresarme a mi pizarra. Una persona normal suponiendo que tiene la carga genética adecuada, tiene 46 cromosomas, ¿no? Una persona con 47 cromosomas es el síndrome de Down. Una persona con 45 cromosomas sería el síndrome de Turner, ¿no? ¿Por qué? Aquí yo voy a tener en el par 21. Y en el síndrome de Turner voy a tener en el par sexual, me va a faltar uno. Todas ellas van a ser X0. O sea, en el par sexual, ¿ella qué debería tener con una condición normal? XX, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, cuando se llevó a cabo el ciclo celular, la división celular en la fase M, un cromosoma sexual se perdió y nada más quedó con uno. Por eso se le pone X0, ¿no? Porque nada más tiene un cromosoma sexual, entonces ella tiene 45 cromosomas y eso se da en mujeres.
Y el síndrome de Turner lo que me va a provocar es una deficiencia en el desarrollo de la persona que lo tiene. Va a ser chaparrita, no se le van a desarrollar bien las extremidades, no va a tener un desarrollo sexual como una mujer, no desarrolla glándulas mamarias funcionales, eh, no presenta su ciclo menstrual de manera adecuada, es infértil. Ujú. Y entonces, pues no tiene la carga genética completa y por lo tanto no procede, ¿no? Y en muchos casos pues llegan a fallecer. Porque la naturaleza castiga. A este tipo de mutaciones y a cualquier mutación se le llama aberración cromosómica. ¿Sale? Así se le llama, ese es su nombre científico, aberración cromosómica. Ya por cuestiones de que la ética y así, pues ya mutación, ¿no? O alteración genética, para no meterse en broncas. Pero el nombre real es una aberración cromosómica. ¿Y saben qué es lo gracioso? Que todos tenemos aberraciones cromosómicas y todos somos una aberración cromosómica. Porque si no hay mutaciones, no habría biodiversidad. No existiríamos para empezar. O sea, somos el resultado de una mutación, ¿no? Que son genes que se expresan de manera distinta y pues dan origen a otra cosa y entonces así es como se forman las nuevas especies, ¿no? Por ejemplo. Voy a regresar a la presentación y finalmente las poliploidías. Las poliploidías quiere decir que todo el juego cromosómico se duplica. Esto sucede más en plantas que en animales. En animales creo que nada más el ornitorrinco tiene poliploidía. De ahí en fuera es muy raro que un animal tenga poliploidías, ¿eh? Son en las plantas, principalmente el maíz, por ejemplo. Por eso tenemos una misma especie de maíz, pero tenemos un montón de variedades de maíz. Un maíz azul, uno que tiene granos amarillos y azules, uno que está amarillo como oro, ¿no? Uno más cremosito, uno largo, uno corto. ¿Sí me explico? Uno rojo, ¿no? O morado casi. O sea, tenemos infinidad de maíces porque tienen esa poliploidía. Si, por ejemplo, el maíz tiene 40 cromosomas y todo el juego cromosómico se duplica, ¿cuántos cromosomas va a tener? Si sufre una poliploidía. Se duplica. Ajá. Todo el juego cromosómico se duplica. Tiene 40 cromosomas. ¿Cuántos cromosomas va a tener al final de la poliploidía? 80. 80, muy bien. Y entonces, fíjense, esos 80 se vuelve a duplicar el juego cromosómico. 80 más 4, 84. no, digo, perdón, más 40, 120. 120 cromosomas. Ya se triplicó el juego cromosómico. Y cuando se triplica, se le llama tetraploide. Y entonces aquí es importante porque todas esas copias sufren las alteraciones, mientras que el juego cromosómico original es el que se expresa y lleva a cabo las funciones del sistema biológico, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Por eso las plantas, puf, o sea, las plantas viven y tienen todo porque, pues ellos tienen una carga genética mucho mayor que la de nosotros. ¿Sí me explicó? Y Sí. nosotros no. ¿Por qué creen que ellas viven? Por ejemplo, han visto esto de Chernobyl, ¿no? Que es una zona donde hubo la explosión de la planta nuclear, que todo se alteró, murió mucha fauna, principalmente fauna, pero las plantas, ¿por qué siguen ahí? Si las plantas también están vivas, ¿por qué las plantas siguen ahí? Por las poliploidías, porque ellas pueden vivir felices y contentas, mientras que su material genético, las copias de su juego cromosómico, sufren todas esas alteraciones. Y eso hace que se vuelvan más resistentes. Si ustedes van a Chernobyl el fin de semana,
se van a dar cuenta que ya, o sea, ahí sigue todo normal, muy bonito. O sea, la naturaleza sigue su camino, dándole oportunidad a que sobrevivan unos animales y otros no. Y eso tiene que ver con un proceso evolutivo, ¿no? Evidentemente. Pero nosotros no, porque nosotros no podemos tener una poliploidía, ¿no? Nos morimos, imagínate. Pero bueno, esas son las mutaciones cromosómicas. Y las mutaciones génicas son a nivel de base nitrogenada. Hay sustitución de bases y estas pueden ser transiciones o transversiones. Las transiciones son purina por purina o pirimidina por pirimidina. Es decir, en la cadena de DNA se va a sustituir una adenina por una guanina o una citosina por una timina. Sin embargo, hay transversiones cuando sucede lo contrario. Una purina es sustituida por una pirimidina. Las purinas son adenina y guanina, las pirimidinas son citosina y timina. Ahorita les enseño un esquema. O al revés, ¿no? Una G por una C. Entonces eso es una transversión. También puede haber supresiones e inserciones. ¿Cómo es eso? Aquí yo tengo mi cadena de DNA. Cat, cat, cat. Así va leído por cada 3 pares de bases, así va leído el código genético. Cat, cat, cat. Pero yo tengo un cambio de base. Entonces, si a mí me están cambiando una adenina por una citosina, aquí lo tengo, una adenina por una citosina, eso es una transversión. Si esta A se cambiara por una G, eso sería una transición, ¿sale? Esto pasa muy seguido y esto es lo que altera más bien las mutaciones génicas, son las que alteran más el sistema. Tengo adición, tengo CAT, K y aquí le insertamos estas dos bases nitrogenadas y ya no dice lo mismo. Se codifican aminoácidos diferentes. Se codifica otra proteína, evidentemente. O puede tener supresiones. Le quito bases nitrogenadas, entonces tengo CAT y ya no me queda de otra más que ahora agarrar estos 3 para volver a leer y entonces ya no es la misma proteína porque ya no va la secuencia de aminoácidos. ¿Vale? Esto de aquí era lo que les decía del reordenamiento cromosómico. Tengo la deleción. Entonces, esta partecita de aquí, cuando se duplica el cromosoma, pues no, se le corta ese pedazo, ¿no? O al contrario, se duplica el pedazo y ahora es más largo. O, por ejemplo, pasan información genética de un cromosoma a otro cromosoma que no tienen la misma información genética. O la inversión, que este segmento se voltea, sufre un giro de 180 grados y entonces ahora ustedes lo ven casi igual, pero no está igual. Vean las rayitas delgaditas y ahora esas rayitas delgaditas pues están arriba, ¿no? Entonces se voltea, eso es una inversión. Son tipos de mutaciones que nosotros podemos identificar pues en la naturaleza, ¿no? Las génicas y las cromosómicas, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Esto nada más es como un breviario para que ustedes comprendan las mutaciones y puedan así también explicar esas mutaciones genéticas, ¿no? Porque ustedes tienen que investigar qué mutación genética es la que da origen a la alteración que van a elegir, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? No, No, yo Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ya vamos a acabar, ¿eh? Ay. Y entonces ahora nos vamos a pasar a las actividades formativas, que son el ciclo celular y las alteraciones del DNA, que son estas mutaciones. Nos van a resolver después de realizar las actividades integrativas, preferentemente ya que tienen toda la información, entonces ya es más fácil que se puedan resolver. Y obviamente después de revisar los recursos y otras fuentes de consulta. Acuérdense que tienen 3 intentos, la calificación es automática y se considera la más alta
¿no? La plataforma considera la calificación más alta. Creo que les piden, no sé, una calificación, ¿no? Mínima para pasarlo. Entonces ahí también ustedes tengan consideración de eso, para que cuando las hagan, pues estén relajados o relajadas, se sienten todo y digan, a ver, voy a resolver mi actividad. Ya leí, ya comprendí. ¿Sale? Para que no haya ningún problema. Ahora, nos vamos a pasar ya a los asuntos generales. Como siempre y como cada semana, se les recomienda revisar todos los recursos de la plataforma, ¿no? Leer las instrucciones 2 veces mínimo o las veces que sean necesarias para tener claridad y objetividad en lo que tengo que entregar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahí te dice qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes que entregar? En la rúbrica de experto, mi trabajo debe considerarse en el nivel de experto para que yo cumpla todos los criterios que me está solicitando la rúbrica y así pueda obtener la calificación más alta, ¿no? Y asimismo, pues también se identifique que ustedes tienen ya un nivel cognitivo mayor. Están comprendiendo las cosas, las pueden explicar porque ya las analizaron, ¿sale? También acuérdense que está el foro de aprendiendo para externar dudas, comentarios, sugerencias, etcétera. Y pues los medios de comunicación, como siempre, que son el correo electrónico, mi número de teléfono, ¿sale? Y pues que bueno, soy su facilitador, Jonathan Hernández. Y acuérdense que si me mandan correo por aquí o por la plataforma o un WhatsApp, primero saludo, digo quién soy, a dónde pertenezco, que es Prepa en línea CEP, módulo 16, y luego ya externo la duda, ¿no? Por favor. Luego me escriben la duda y yo no sé ni quién es, ¿sale? Comentarios, dudas, quejas, sugerencias que tengan, Ah, ¿no? No, ninguno, todo me quedó muy claro, gracias. Sí, espero que les haya ayudado un poco para que tengan ya una idea de lo que tienen que hacer, de lo que hay que trabajar y que pues estas explicaciones les ayuden a ustedes, ¿no? Más que nada, pues para eso las hago, para explicarles qué es y que a la hora de que ustedes escriban, pues bueno, al menos ya tengan una idea, ¿no? Perdón, es que ya se me secó la garganta. De lo que ustedes tienen que realizar y cuando lean la información para escribir su historieta o su tríptico, bueno, ya sea más fácil la comprensión de las cuestiones conceptuales. ¿Sale? Entonces, bueno, voy a dejar de compartir pantalla y si no hay más dudas o algo por el estilo, les quiero agradecer su participación en esta sesión eh, para que puedan a empezar, ¿no? Sus actividades. Acuérdense que voy a subir el video al YouTube para que ustedes lo puedan identificar ahí en la plataforma y ya puedan revisarlo otra vez de, no me quedó claro acá, ¿sale? Y no haya ningún problema, ¿sí? Bueno, pues me da mucho gusto y les deseo éxito y una excelente semana. Hagan sus tareas, entréganlas en tiempo y forma y sigan las recomendaciones. Muchas gracias y buenas noches.